La palabra de Dios dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios para salvación. Todos juntos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Entrará el Rey de Gloria. Así como están puestos de pie, vamos a tener una dinámica. Quiero que hagan grupos de 3. Y antier que estábamos con Emilio, hicimos una dinámica de pedir, de hacer peticiones, de expresar nuestras peticiones y estar orando los unos por los otros. Pero ahora lo que quiero que hagan es de que expresen en su grupo 2 o 3 cosas que Dios ha hecho, no en general, sino en esta semana. Pueden hacer grupos de 3. Y después de que expresen esto, pueden orar ahí en sus grupos, agradeciéndole a Dios por las cosas que Él ha hecho con ustedes en esta semana. a comprender tu misericordia.
damos tantas gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias por todas tus bendiciones y porque tus misericordias son buenas cada mañana, Señor. Son nuevas, Señor. Gracias, Señor, por que tú estás con nosotros, Señor, y que nos has permitido estar donde estamos, Dios. Gracias porque no nos dejas, Señor. Gracias por las cosas que nos has dado y por las que no nos has dado también, Señor. Te damos gracias por las cosas que has hecho, que haces y que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor, hermanos. Los invito a que nos pongamos de pie y que pues podamos alabar el nombre del Señor. Gracias porque ahorita yo creo que cada uno de nosotros expresábamos la fidelidad que Él ha tenido para con nosotros, y en cada momento de felicidad, pero también de angustia, de tristeza, podemos confiar y podemos esperar que Dios siempre está ahí con nosotros. Mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la
ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Dice, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Dice, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Qué hermoso es alabar a nuestro Señor. Tenemos una lectura más en la cual nuestro predicador invitado se va a basar en su sermón. Es el Salmo 67. Esta lectura la vamos a realizar todos juntos, al unísono. La palabra de Dios dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Le dejo el lugar a mi hermano y Quique, si puedes orar por nuestro predicador, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta mañana, Señor, nos permite sentarnos y escuchar tu palabra. Te damos gracias también porque sabemos que la palabra que nos expondrá hoy nuestro hermano será de bendición a nuestras vidas. Te rogamos que en su corazón, Señor, la palabra que él nos comunique haya sido reveladora, transformadora, Señor, y que a nuestros corazones sea una revolución, Señor, de nuestra práctica. Te rogamos eso en nuestras vidas, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Buenos días. ¿Cómo están? Ya algunos los vi el martes y me acabaron en la clase de taller de predicación. Qué bárbaro. Y yo creo que hoy que regreso a la clase me van a acabar, ¿verdad? Porque van a empezar a sacar notas. Estoy muy contento de compartir en esta mañana la palabra de Dios. Para aquellos que no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Jesús Hurtado. Soy miembro de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite desde hace ya 12 años, pastoreada bajo el liderazgo de nuestro hermano Luis Gabriel César Isunza. Reciban un saludo del pastor Gary y de parte de la iglesia. Soy felizmente casado con la mejor mujer del planeta,
Carla Negretti, es un amor, es la única que está viendo esta transmisión en vivo. Y bueno, también soy papá de Ana Sofi. Tuvimos la bendición de recibir a nuestra pequeña Ana Sofía hace ya 2 meses. Entonces, si ven que me duermo en el sermón, además de que mi sermón está un poco aburrido, es que estoy un poco desvelado, estamos cansados, realmente nadie nos avisó que los 3 primeros meses, bueno, sí nos decían, duerman, por favor, duerman. Y sí, hermano, Dios le bendiga, ¿no? ¿Y cuál? O sea, sí es duerman, porque realmente es un reto, es una bendición muy grande, pero es un reto para aquellos que se acaban de casar y todo. Bueno, pues órenlo bien antes de tener algún niño. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero comenzar poniéndote a pensar en algo. No sé si lo habías realmente meditado fríamente en términos humanos. No sé si habías pensado que en términos humanos, en términos completamente terrenales, el cristianismo estaba condenado al fracaso. Si tú con la cabeza fría examinas el movimiento cristiano de los primeros años del primer siglo, era un movimiento que tenía todos los factores para fracasar, para hundirse en una de las muchas sectas del judaísmo del primer siglo, para hundirse en la historia como una revolución más de esos mesías que aparecían en el pueblo de Israel en esa época políticamente difícil, culturalmente difícil. El cristianismo, el movimiento de Jesús de Nazaret, humanamente hablando, tenía todos los factores para hundirse en la historia y no crecer. Piénsalo por favor por un momento. Su fundador era un carpintero de Nazaret de dudosa procedencia. De hecho, un grupo de la población dudaba de la paternidad de Jesús. De hecho, había una leyenda urbana que María había cometido adulterio con una persona que no era su esposo, y entonces Jesús de Nazaret era una persona que no tenía muy buena reputación de parte de un sector de la población. Además de ello, elige como seguidores a 12 personas que no propiamente eran la crema innata de la religiosidad en sus tiempos. Eran 12 personas, la gran mayoría de ellos de Galilea, de la región norte. Ellos estaban dedicados a la pesca, no eran realmente los encumbrados teólogos de la época de Jesús. Esos eran sus seguidores. Había nacido en un pequeño pueblo, en una pequeña aldea llamada Belén, que sí era conocida, pero no era mencionada por Flavio Josefo entre las ciudades más importantes del pueblo israelita. Realmente todos los factores estaban en contra del movimiento de Jesús. Su mamá y sus hermanos, en algún tiempo de su ministerio, no creyeron en él. De hecho, algunos de sus familiares decían, ¿sabes qué? Creo que te hace falta ver un psicólogo, algún psiquiatra, ve al centro de cuidado de la familia para que te ayuden, te orienten, porque se te zafó un tornillo. El movimiento de Jesús tenía todos los factores, humanamente hablando, todos los factores para hundirse en la historia. Después de la vida terrenal de Jesús, que finalmente la vida terrenal de Jesús termina en la cruz, las autoridades romanas crucifican a este carpintero nazareno. Y días después se levantan unas mujeres diciendo que había resucitado. Mujeres. Digo, no quiero meterme aquí en algún detalle, ¿verdad? Pero en algunas épocas de la historia el testimonio de las mujeres realmente no valía, no importaba tanto. De hecho, yo una noche me puse a orar y Señor, revélame por qué, Padre, por qué elegiste mujeres para que dieran el anuncio de la resurrección. Si el testimonio de ellas, pues no era válido en esa época. Y oré y ayuné y el Señor me reveló la respuesta. El Señor me dijo, es que la noticia de la resurrección tenía que esparcirse rápido. Entonces, no es cierto, un chiste. ¿Por qué? Pues las mujeres, ¿no? Entonces, si lo piensas fríamente, si lo piensas humanamente, el cristianismo, el movimiento de Jesús de Nazaret, tenía todos los factores para fracasar. Y todo comenzó con 12 personajes. Una breve historia de los primeros siglos de la iglesia te narra
que todo comienza con 12, un grupo de mujeres que se amplía el grupo a 120, son revestidos con el poder del Espíritu Santo y comienza este movimiento llamado el Camino. Tras la muerte de Esteban, por ahí del año 35 después de Cristo, estos 120, a excepción de los apóstoles, son esparcidos por varias regiones del imperio porque las autoridades judías los perseguían. Surge una voz importante ahí en el pueblo de Israel, Gamaliel, y Gamaliel dice lo siguiente, dice, si este movimiento es de los hombres, va a desaparecer. Si este movimiento es de los hombres, va a desaparecer. Y Gamaliel muy sabiamente dijo, pero si este movimiento viene de Dios, no lo vamos a poder detener. Y cuidado, no sea que estemos peleando contra Dios mismo. Han pasado casi 2000 años y tú y yo estamos aquí sentados y tú y yo estamos apasionados por un movimiento que comenzó hace casi 2000 años y que estaba condenado al fracaso. Creo que la voz de Gamaliel fue profética. Este movimiento no nació del corazón de los hombres, este movimiento nació del corazón de Dios. Alrededor de los años, eso pasó alrededor de los años 30. Para el año 100 después de Cristo, a pesar de las cruentas persecuciones de emperadores como Nerón, como Domiciano, como Trajano, en el año 100 ya no son 120. En el año 100 después de Cristo ya son 25,000 seguidores de Jesús. En el año 100, solamente 70 años después, este movimiento que comenzó con 120, ahora contaba con 25,000 seguidores. Como paréntesis, eso me hace pensar la vida de nuestras iglesias locales. ¿Cuántos años tiene de existencia tu iglesia local y cuántas personas ha alcanzado? Esta iglesia local, este movimiento que comenzó con 12, que iba con 120 después, 70 años después, contaba con 25,000 seguidores, que eran capaces de morir por lo que creían. Año 300. Muchos emperadores siguen persiguiendo y matando a los cristianos. Séptimo Severo los decapitaba, los quemaba vivos. Maximino perseguía especialmente a los pastores de las iglesias, Decio, Valeriano. La historia dice que fue tan grande el número de los mártires cristianos en los 3 primeros siglos que no se sabe cuántos murieron. Es imposible calcular la cantidad de mártires cristianos al año 300 después de Cristo. Y aún así, había cerca de 20 millones de cristianos en los 3 primeros siglos. Tanto es así que el Imperio Romano tiene que doblar las manos y alrededor del año 350 tú conoces la historia. Pero no sé si me estoy dando a entender. El movimiento cristiano tenía todos los factores para sucumbir en la historia. Sufrieron persecuciones, brutales persecuciones. No tenían edificios propios como ahora los conocemos. Se reunían en casas, se reunían en cementerios. Los líderes principales del movimiento, Jesús y los líderes principales del movimiento, no eran expertos religiosos realmente. Muchas de estas iglesias no tenían evidentemente copias del Nuevo Testamento y muy probablemente tampoco contaban con copias del Antiguo Testamento. Contra todo pronóstico, esta nueva secta del judaísmo prevaleció. Y tú estás hoy sentado y le acabamos de cantar a Jesús. Porque en México, en un lugar que obviamente no estaba en la mente de muchos de estos personajes, en México, siglos después, el movimiento continúa. Hoy quiero compartirte acerca de una iglesia que considero que fue un factor fundamental en el alcance del cristianismo a nivel mundial. Seguramente ya has leído de ella en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya has leído su caso, ya lo estudiaste, ya seguramente leíste libros de crecimiento, has leído también probablemente que es en ese lugar donde se llama cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús. Obviamente estoy hablando de la iglesia de Antioquía de Siria. A mí me parece que la iglesia de Antioquía de Siria, que en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el capítulo 13, se da una muy breve descripción de su vida. A mí me parece que la iglesia de Antioquía de Siria tiene al menos 5 enseñanzas clave, porque la iglesia de Antioquía es la iglesia misionera, es la iglesia que manda al apóstol Pablo, a Bernabé, para compartir el mensaje del evangelio, no solamente como una secta más del judaísmo, sino como un mensaje universal de salvación para todo ser humano. No importa su cultura, no importa su idioma, no importa su color de piel, no importa el lenguaje que hable. Esta iglesia de Antioquía de Siria rompe sus fronteras y
comparte el mensaje del evangelio a todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia? Yo creo que al menos encontramos 5 lecciones que voy a compartir a continuación, pero antes de eso me gusta cómo resume Hechos capítulo 11, versículo 21, porque evidentemente el factor clave es lo que Gamaliel había dicho años atrás. ¿Cuál es el factor clave? Era un movimiento que nacía en el corazón de Dios. ¿Me acompañas a leer lo que dice? Hechos 11, 21. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es como Lucas describe la vida de la iglesia en Antioquía. Lo primero que dice Lucas es, la mano de Dios estaba con esta iglesia. No era un movimiento meramente humano, no eran estrategias, no eran políticas, no. Dios metió la mano en el avance del evangelio. Eso es la plataforma, eso es la base. Esto me enseña que todo avance del reino, todo avance de nuestras iglesias locales se debe a la poderosa mano de Dios. No es que seas muy buen predicador, no es que seas muy buen estratega, es porque el movimiento cristiano nace en el corazón de Dios. Pero, como tú y yo somos seminaristas y necesitamos aprender lecciones prácticas para la vida de nuestras iglesias, yo sí encuentro al menos 5 factores clave que desarrolló la iglesia de Antioquía para poder alcanzar a su generación. Primero, anótalo por favor ahí, no tienes tu boletín, en la iglesia acostumbramos el boletín, pero ahí anótalo por favor. Primer factor clave, la iglesia de Antioquía era una iglesia de creyentes con un corazón sin fronteras, un corazón sin fronteras. Algo que me encanta de la iglesia de Antioquía es cómo nace. No sé si recuerdes la historia, seguramente ya llevaste Nuevo Testamento 2, pero Hechos 11 nos cuenta que tras la persecución de Esteban, muchos de los judíos que se habían concentrado en Jerusalén son esparcidos. Y algunos de ellos, mientras son esparcidos, iban compartiendo el mensaje, pero solamente lo hacían con judíos, no lo hacían con personas no judías. Y Hechos 11 te narra que había unos negritos de la parte de Cirene y otros, unos cuates de una isla que se llama Chipre, que se atrevieron a compartir el mensaje con gente no judía. ¿Me ayudas a leer, por favor, Hechos 11 del 19 al 20? Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice... Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, ¿pero qué? Solo a judíos. Solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y de Cirene, estas dos regiones, les comenzaron a predicar ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no son judíos, acerca del Señor Jesús. No se narra los nombres de estos personajes, son personajes anónimos, no los conocemos, pero lo que sí sabemos es que se atrevieron a superar fronteras. Eran seguramente judíos que vivían en estas regiones, que tenían costumbres probablemente también griegas, pero ellos se atreven a romper barreras geográficas, culturales, de idioma, de costumbres, y se atreven a predicar también a los que no son como ellos. Superaron toda clase de barreras. No sé si te pasa a ti, pero a mí sí me pasa. Mientras más tiempo tienes caminando con Jesús, te vuelves menos sensible a aquellos que no son como tú, o que no piensan como tú, o que no viven como tú. Apenas ayer creo que falleció una eminencia científica, no sé si se enteraron, ¿verdad? Y te digo algo, me daba mucha tristeza ver algunos comentarios de ciertos cristianos, que lo que mencionaban era verdad, ¿no? En nuestra cosmovisión, lo que mencionaban era verdad. Pero me entristecía el corazón que no tuviéramos la compasión de entender que había fallecido alguien importante del ámbito científico y que lo que comentáramos fueran cosas que lejos de edificar, condenaban. Me pareció tristísimo. Ahora no se te das cuenta que mientras más caminas con Cristo, bueno, eso espero, ¿verdad? Pero menos te sientas cómodo con el pecado. O menos te sientas cómodo en una reunión donde hay personas que no son creyentes. Y algo que a mí me marca de la vida de Jesús es que en repetidas ocasiones el Evangelio menciona que Jesús comía con personas
que no necesariamente eran ejemplo de vida cristiana. Comía con ellos, y yo creo que era intencional. Comía con pecadores, comía con prostitutas, comía con personas que a lo mejor tú y yo no comeríamos. Y yo creo que Jesús ejerció una influencia tremenda en la vida de esas personas. Mientras más caminas con Dios, tu círculo de no creyentes se va reduciendo. Tus chats de WhatsApp con gente que no comparte tu fe o que no vive como tú se va reduciendo. Ahora, no estoy diciendo que tú te vuelvas como ellos. De hecho, Dios le dice a Jeremías, tú no te vuelvas como ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. No estoy diciendo que te comportes como uno de ellos. Lo que estoy diciendo es que estos creyentes de Creta y del norte de África, de Chipre, perdón, y del norte de África, se atrevieron a compartir su fe con personas que no se vestían como ellos, que no hablaban como ellos, que no comían kosher como ellos, que comían carnitas con cuerito y buche. Y para ellos eso era sumamente importante. Y se atrevieron a convivir con personas que no eran como ellos. En la vida de tu iglesia local, y lo compartía yo el martes en el taller de predicación, si alguien que no comparte tu fe, si alguien que no es cristiano, llega a una reunión de tu iglesia el domingo o entre semana, ¿cómo se sentiría? ¿Se sentiría que entró a la dimensión desconocida porque no hay nada que le indique que es bienvenido en ese lugar? ¿Porque hablan un lenguaje que él no entiende? ¿Porque dicen cosas que él pues, no tiene ni idea de lo que estén hablando? ¿O puede entrar a tu iglesia local y escuchar el mensaje del evangelio y sentirse bienvenido? Los creyentes de Chipre y del norte de África, de Chipre y de Cirene, estos personajes, muchísimas gracias, amigo. Eso es amor al prójimo. Eso. Gracias, Iván. Muchas gracias. Ellos no hicieron acepción de personas. Algo que nosotros predicamos mucho y creemos fielmente es que Dios no hace acepción de personas. Ahora, si Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos tú y yo para hacer acepción de personas? Y quiero ir un pasito más atrás, un pasito más allá, y te lo dejo como reflexión. ¿Tu manera de hacer iglesia hace acepción de personas? ¿Tu manera de enseñar la Biblia hace acepción de personas? ¿O intencionalmente te esfuerzas para que los que no han escuchado nunca el evangelio lo puedan escuchar? Requiere un esfuerzo, porque no eran como ellos, no eran como ellos. Segunda cosa que yo aprendo de la iglesia en Antioquía es que eran creyentes con un corazón devoto, eran realmente personas con disciplinas espirituales bien sustentadas. Fíjate que era una obra nueva, narra el capítulo 13 del libro de los Hechos, que un año entero recibieron capacitación, recibieron la enseñanza apostólica, pero realmente era una iglesia nueva. Y para ser una iglesia o un movimiento nuevo, este movimiento de Antioquía, tenían muy firmes sus disciplinas espirituales. Hechos 11:25 dice que Bernabé lleva a Saulo a Antioquía, lo trae de su exilio en Tarso, y cuando lo encuentra, pasan un año entero enseñándole a la iglesia en Antioquía. Un año entero enseñándoles valga la redundancia, la enseñanza apostólica. Los nuevos creyentes estuvieron completamente abiertos para recibir la enseñanza, para ser enseñados. Invirtieron un año de sus vidas, un año enseñándoles las escrituras. Ahora, de igual manera observamos en el principio del capítulo 13, en los primeros versículos del capítulo 13, que la oración, que el ayuno, que el servicio al Señor eran parte natural de la vida de los creyentes en Antioquía. Tenían un año de establecir esta iglesia y perseveraban en la enseñanza que les daba Bernabé, que les daba Saulo, ayunaban, oraban. Yo por eso creo que a veces es más sencillo trabajar con nuevos creyentes
que con creyentes que ya tienen muchos años. ¿Te ha pasado? De repente creyentes que tienen muchísimos años y que tú compartes con ellos algo nuevo, diferente, les cuesta trabajo. Es más fácil tomar a alguien nuevo y no, pareciera que no les resulta difícil. Esta iglesia tenía un año de establecida, oraban, leían la palabra y ayunaban. Yo estoy completamente seguro que si queremos ser una iglesia de alcance mundial, si queremos ser una iglesia que impacte nuestras generaciones, obviamente la base, la plataforma son las disciplinas espirituales. La oración, la palabra y el ayuno. Estas disciplinas espirituales se deben de cultivar tanto de manera individual como en la vida de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias locales. Me encantaría decirte de verdad que el cristianismo vive sus mejores épocas. Me encantaría decirte que vivimos en una época del cristianismo donde el 90% de nuestras iglesias conocen la palabra de Dios, tienen sus tiempos devocionales, pero tú y yo sabemos perfectamente que no es así. Y te voy a decir algo, no sé si no sea así porque nosotros como líderes de esas iglesias locales, siendo muy honestos, tampoco lo estemos haciendo. Eso es un examen personal. Porque nos paramos y le decimos a la iglesia, necesitas pasar tiempo con Dios, necesitas orar, necesitas leer tu Biblia, necesitas ayunar. Pregunta, ¿lo estás haciendo tú? ¿Lo estoy haciendo yo? Es tristísimo. Hace unas semanas predicaba en la iglesia y decía, una persona promedio en México a sus 18 años ha sido expuesto a 35,000 horas de contenido televisivo, radiofónico, internet. 35,000 horas a sus 18 años. 35,000 horas. ¿Sabes cuánto tiempo te tarda leer la Biblia completa? ¿Cuánto tiempo te tarda? 80 horas. 80 horas. Y aún así, en nuestras iglesias hay creyentes, y me atrevo a decir que entre nosotros hay personas sentadas que no hemos leído la Biblia una sola vez completa. 80 horas contra 35,000 horas de contenido en internet, televisivo. Y después, ¿por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué tantas consejerías? Ay, pastor, écheme una oradita, ¿no? Lea su Biblia, ore, ayune. Necesitamos retomar esto. Algo que noto, que brinca en el relato de Hechos 13 y Hechos 11, es que la iglesia en Antioquía era una iglesia que se metía a la palabra, era una iglesia que oraba, era una iglesia que ayunaba, que tenía bien cimentadas sus disciplinas espirituales. Tercer cosa que yo encuentro en la iglesia de Antioquía de Siria, eran creyentes con un corazón de servicio, eran creyentes con un corazón de servicio. Eran nuevecitos, tenían un año, y cuando hay hambre en la tierra, hay hambre en Jerusalén, de repente todo el mundo empieza y saca la vaquita, saca la lana y mandan una ofrenda para Jerusalén. No eran doctores en teología, no eran así. No, eran personas que tenían un año de haber escuchado el mensaje del Evangelio y estaban completamente abiertos para compartir con otros en necesidad. Y me gusta porque ya se les llama discípulos, ya se les llama seguidores de Jesús, y bien ganado tienen ese título, porque ven la necesidad de sus hermanos en Jerusalén y de lo que tienen envían su ayuda. Y pasa lo mismo. Mientras más avanzamos en nuestro caminar cristiano, menos sensibles nos volvemos a las personas que están pasando una necesidad. Me voy a confesar, yo sé que aquí es un ambiente seguro, ¿verdad, hermano Dani? Así como cuando el hermano Dani platica conmigo y me dice cosas así impresionantes y me dice, esto que quede entre tú y yo, esto que quede entre nosotros y los que nos ven por internet. Fíjense que yo tengo una experiencia de esas cosas. Yo nunca me he atrevido a decir que Dios me habló, ¿verdad? No soy pentecostal, soy bautista, entonces nunca me he atrevido a decir que Dios me habló, pero recuerdo con mucha claridad una ocasión que yo venía rumbo al seminario. Tenía el mejor profesor de griego que puedan tener, el hermano Daniel Jiménez. Él tenía su clase a las 7 de la mañana y pues yo tenía por costumbre llegar 7:15, 7:20, pues honrando el legado seminarista, ¿no? Entonces yo llegaba tarde a mis clases de griego. Y recuerdo que en esa ocasión dije, no, esta vez no voy a llegar tarde a mi clase de griego. Entonces me paré como a las 5:30, hice mi devocional, ya me metí a bañar y todo. Vengo para acá, y era como 6:30, ya vengo hacia acá. Y justo a la orilla de Periférico, de esas cosas que dices, esto es sobrenatural, esto es raro. Nunca en la vida me había pasado.
Justo a la orilla del periférico había una persona invidente con un bastón, como intentando cruzar la avenida, este circuito que no sé cómo se llama, pero intentando ir como hacia periférico. Y yo vengo en mi combi, porque en ese entonces manejaba mi combi, y lo veo. Veo que esa persona está así como con un bastón intentando cruzar. Entonces fueron 5 milisegundos. Y dije, ¿qué hago? ¿Me detengo a ayudarlo? ¿O llego temprano a mi clase de griego? Y no les voy a decir qué decidí. Sí les voy a decir qué decidí. Irónicamente, decidí llegar temprano a mi clase de griego. Son de esos relatos irónicos. Un seminarista que va a prepararse para servir a Dios, que ve una necesidad y se sigue de largo. Hagan de cuenta que me sentí como el levita en la historia del buen samaritano. Y pues ya le pedí perdón a Dios y ya lloré y todo, ¿no? Pero es real. Experiencias así nos pasan. Y más cuando estás en un seminario. Yo recuerdo una clase donde estábamos estudiando la historia de los 2 hombres que entraron a orar al templo. Jesús ponía como ejemplo a personas que tú y yo no pondríamos como ejemplo. Y él, yo creo que si viera la condición de la iglesia actual, seguiría poniendo como ejemplo a personas que tienen mucha más misericordia o mucha más bondad que la iglesia. Menciona Jesús una historia donde entran 2 personas al templo y una de ellas dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como él. Yo sí doy mi diezmo, yo sí te amo, yo sí te honro. Y dice que la otra persona estaba hasta atrás de las bancas y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. Y solamente se golpeaba y decía: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Y Jesús decía: ¿a quién escuchó Dios? Dice, el primero no fue escuchado, el segundo fue escuchado. Y estábamos analizando esta historia en una clase y recuerdo perfectamente el momento en que un compañero levanta la mano y dice: gracias a Dios que nosotros no somos como el primer personaje. ¿Notas la ironía? ¿Notas la ironía? Muchas veces te va a pasar eso en el ministerio. Te va a pasar que es más sencillo llevar un chocolate como regalo y con eso vas a transformar y con eso vas a bendecir más que con tu mejor sermón. Un día vas a dar un aventón y con eso vas a impactar la vida de una persona mucho más que con tu mejor exégesis. Estos creyentes entendían perfectamente lo que se trataba el asunto. Vieron a sus hermanos tener necesidad, abrieron su corazón y los bendijeron. 4. Eran también creyentes con un corazón multicultural. La iglesia de Antioquía eran creyentes con un corazón multicultural y yo agregaría multirracial y multiétnico y multitodo, multipensamiento y multitodo. Si algo a mí me parte el corazón es ver movimientos cristianos que son racistas o que enfatizan más la superioridad de alguna raza sobre otra. Eso me parte el corazón. Yo creo que no hemos leído el Nuevo Testamento donde Pablo con toda claridad dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay escita, ya no hay mujer ni hombre, todos somos uno en Cristo. Y algo que me encanta de la iglesia en Antioquía es que cuando menciona los líderes de esta iglesia, es una gama padrísima hasta de colores. Es padrísima. Mira lo que dice. Entre los profetas y los maestros de la iglesia de Antioquía se encontraban ¿quién? Bernabé. ¿Quién más? Simeón, llamado ¿qué? El negro. Seguramente no era güero Simeón. O sea, era color como de llanta, ¿no? Era negrito. O sea, tanto que le llamaban níger, ¿no? De hecho, había otro, Lucio de Cirene, también era de la parte norte de África. Algunos creen incluso, algunos comentaristas, eso no lo podemos comprobar, pero que este tal Lucio fue la persona que le ayudó a llevar la cruz a Jesús. Algunos consideran eso. Eran personas de diferentes extractos sociales. Manaén era el fresa del grupo, ¿ya viste? Dice que era compañero de infancia de el rey Herodes Antipas. O sea, el brother era fresa. El brother se había criado en todo el ambiente real. Y bueno, es parte de la multiculturalidad de los líderes en Antioquía. Me encanta eso.
había un negrito, había un fresa, había alguien que a lo mejor era muy banda, como Lucio de Cirene. Algo que me gusta también de los viajes misioneros de Pablo, cuando tú revisas todo el libro de los Hechos, es que comienza su primer viaje con Bernabé, después en su segundo viaje, ¿con quién va? Con Silas, con Silvano, por el rollo de Juan Marcos, va con Silvano. Y en el tercero, cuando tú lees la lista de acompañantes del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, son puros nombres griegos. El liderazgo de esta iglesia entendía que no necesariamente tenía que trabajar o colaborar con personas que fueran iguales a él. En las iglesias estamos acostumbrados a trabajar con personas que son igualitos a mí, que tienen mi misma condición socioeconómica, mi misma condición cultural, mi mismo nivel académico. ¿Quieres crecer? Aprende a trabajar con personas que no son como tú. Me encanta el consejo pastoral de la iglesia. Les iba a poner una foto, pero se me olvidó. Iba a poner una foto. También tenemos a nuestro negrito. No es cierto. Ahora hay, los que conocen Pip Satélite saben quién es, ¿no? Pero hay personas jóvenes, hay personas grandes de mucha experiencia, hay personas que tienen mayor posibilidad económica, hay personas que no tienen mucha posibilidad económica, hay una mujer. Es un consejo multicultural. Me encanta eso. Cuando pienses en tu cuerpo de liderazgo, en las personas con las que colabores, no te cierres a colaborar con personas que no son como tú, porque vas a encontrar mucha riqueza en ello. Mucha riqueza en ello. Tú y yo también a lo largo del tiempo, cuando vamos creciendo, nos cerramos a trabajar con personas que no son como nosotros. Y debemos aprender a disfrutar al hermano que es súper tradicionalista y escucharlo y entenderlo y trabajar con la persona que es súper moderno y trabajar con el fresa. Ojo, porque la discriminación no siempre es, a veces no es del fresa al pobre, o el que no tiene recursos. Muchas veces también la discriminación es del pobre al fresa. Y yo puedo contar muchos testimonios de personas que, sí, viene de tal iglesia, son fresas, pues, a billetazos hacen el ministerio. Entonces no puedes aprender nada de ellos, ¿verdad? De verdad que si queremos crecer, debemos de ser como esta iglesia, multicultural, multiétnica, multipensamiento. Y por último lugar, la iglesia en Antioquía era una iglesia obviamente con un corazón misional. Entendían perfectamente que la misión de la iglesia era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y ellos intencionalmente envían, guiados por el Espíritu Santo, envían a sus mejores hombres, envían a sus mejores hombres a llevar el mensaje del evangelio a lugares donde no son como ellos. Que Dios nos permita ser iglesias como la de Antioquía. Que Dios nos permita ser iglesias con un corazón sin fronteras. Que nos permita ser iglesias completamente devocionales, con una vida devocional fuerte y firme. Que nos permita ser iglesias con un corazón de servicio. Que veamos una necesidad y la atendamos. Que vayamos a atender una necesidad. Que nos permita ser iglesias abiertas a colaborar con otros, aunque no sean como yo, aunque no canten como yo, aunque no se vistan como yo, y que tengan un trasfondo muy diferente a mi trasfondo. Yo creo que es una riqueza lo que vemos en la iglesia en Antioquía. Y al menos tenemos estas 5 cosas que nos permiten avanzar con el propósito en mente, con la misión en mente, de que el mensaje del evangelio sea escuchado por toda criatura. Señor, gracias Dios por tu palabra.